generadores de fe. Y antes de yo, con la ayuda del Señor, como siempre, cada domingo, desatar este tema, generadores de fe, yo debo de hacer una aclaración primero con referente a esto. Dentro de las iglesias, dentro del ambiente evangélico en el que pertenecemos ahora mismo, dentro de lo que es la religión y la fe, existe dos tipos de bendiciones. Solamente existen dos bendiciones de parte de Dios. La bendición de que Dios nos dio en Cristo Jesús la vida eterna es la primera. Dios bendijo al planeta, al humano, en su Hijo, de poder ir al cielo y compartir la vida eterna con Él. Es la primera bendición y la más importante. Después de esta, que es una completa en Cristo, entonces existe un sistema de bendiciones y recompensas que vienen producto a como nosotros le somos fieles a Dios aquí en la tierra, incluyendo aquellas bendiciones que Él nos da por su fidelidad, aunque seamos nosotros infieles. Voy a repetir esta segunda. La segunda es una cantidad de recompensas y bendiciones y promesas que recibimos de Dios, un conjunto completo que tiene la Biblia, nos enseña que es producto, es el resultado de yo serle fiel a Dios, andar en sus caminos, buscar la manera de ser santo como Él es santo, y la vida cristiana lo más potablemente posible es la segunda recompensa grande que tenemos grupal con Dios. Esta puede ser usted solo con Dios, o puede ser colectiva con su familia, o colectiva una bendición con una congregación o un grupo. Fuera de ahí no existe más bendición. Son dos bendiciones nada más que existen. La primera, que usted y yo no tuvimos que hacer nada, solamente creer, y Cristo pagó el precio. Y la otra, que son las consecuencias en base a lo que Dios nos da por su misericordia y su amor, por lo que hacemos. El problema de generar fe en otros, el problema de la salvación, es que la iglesia del presente y por muchas décadas, y hemos sido enseñados por muchos pastores incorrectamente. ¿Cómo así, pastor? Sí, por décadas. La iglesia contemporánea que ha surgido en los últimos 50 años ha sido mal enseñada. Porque queremos generarle fe a la gente a través de la segunda bendición. Queremos generarle fe a la gente diciéndole: ven a los pies de Cristo porque Él te va a sanar a tu hijo. Ven a los pies de Cristo porque Él te va a dar bondades. Es decir, estamos generándole fe a la gente de la manera incorrecta. Yo te voy a ayudar y te voy a facilitar cosas buenas, y a través de las bondades humanas que yo puedo hacer, que pueden ser bendiciones de Dios, en la segunda parte de las dos bendiciones grandes que hay, queremos generarle fe a las personas, cuando el único generador de fe es la cruz, que es la primera, que es lo que me lleva a mí al cielo. La bendición principal de Dios es única y claramente la muerte de Cristo. Es lo único que me lleva al cielo a mí, gratuito porque Él pagó. Pero nosotros queremos atraer a la gente con el mensaje del evangelio equivocado. Y vamos ahora a desarrollar, con esa explicación breve, vamos a desarrollar claramente qué es el evangelio, qué es un real generador de fe. ¿Qué cosas realmente, bíblicamente hablando y con textos suficientes? Hoy vamos a leer muchos textos, pero con todos estos textos que yo voy a leer en el día de hoy, de parte de Dios, vamos a ver realmente en la mente de Dios, cuando Dios concibió lo que es el plan de salvación, ¿cuál fue el generador de fe que Dios dejó en este plan? ¿Y cuál es el generador de fe o los generadores que la iglesia en los últimos 50 años ha cambiado y le ha vendido a la gente una fe que no es la que dice la Biblia, que tiene que acercarse para salvación?
Cada accionar del ser humano responde a una planeación voluntaria e involuntaria dirigida por uno mismo o por otros, diseñada por Dios en la eternidad pasada y ejecutada por cada individuo dentro de su naturaleza caída, sea este ya redimido por Cristo o que no lo sea. Tenemos un cuerpo que responde a leyes muy bien categorizadas por nuestro Creador. Y en el día a día nuestras culturas demandan esfuerzo para poder continuar desarrollándonos en el medio ambiente en que nos envolvemos. También es bueno resaltar o subrayar que espiritualmente Dios ha creado protocolos donde el deseo de Él está muy por encima de nuestras propias decisiones, deseos y creencias. El gran error nuestro es querer dentro de las iglesias categorizar espiritualmente de manera diferente lo que ya Dios ha decretado desde el cielo. Procedimientos bien establecidos para que su reino, el reino de Dios, avance dentro de las circunstancias adversas de este mundo. Es por ende que las leyes de fe y comportamiento espirituales deben siempre ser manejadas tal e igual como Dios la diseñó, y no como humanamente me suenen y me parezca mejor. Hoy en día hay miles de iglesias, pastores, ministerios y creyentes con enfoques encontrados diferentes a la voluntad de Dios, simplemente porque están luchando humanamente lo que Dios ha decretado que se luche espiritualmente y de forma diferente. A todo esto yo he llamado generadores de fe. Pregunto, ¿tengo yo como hijo de Dios el derecho de diversificar humanamente lo que Dios ha diversificado solamente espiritual? ¿Puedo como representante de Dios en mi iglesia humanizar lo que es totalmente espiritual? ¿Creo que puedo ayudar al Espíritu Santo a convencer de pecado con bondades humanas? ¿Dónde comienza mi labor de generar fe en otros y dónde termina para que la del Santo Espíritu comience la de Él? ¿Qué me está permitido hacer con el inconverso sin cruzar la línea de creer que yo soy quien lo voy a convencer e intentar quitarle el trabajo al Espíritu Santo de Dios? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno, bondadoso. 3 veces santo, mi Señor. Y desde el principio, desde la eternidad pasada, tú diseñaste la vida del ser humano, pero también diseñaste la vida espiritual en que él iba a ser envuelto. Diseñaste un plan de salvación muy exquisito, doloroso, pero victorioso en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En este día, mi Señor, podamos con tu palabra entender que hemos sido engañados por muchos años en querer competir, en convencer al ser humano con lo que es el único papel que tiene el Santo Espíritu, de convencer de pecado, justicia y juicio. Danos el entendimiento, mi Señor, y el discernimiento para que podamos en este día poder de una y por todas, mi Señor, con tu palabra, irnos de la forma correcta hacia los inconversos, hacia los necesitados, hacia los que están desesperanzados, mi Señor, y que podamos en Cristo dar la esperanza que ellos necesitan. Acompáñanos, mi Señor, en este momento. Que tu Santo Espíritu tome control completamente de este púlpito, mi Dios. Y que nada que sea humano salga, sino todo lo espiritual. En Cristo Jesús. Amén. Hace unas semanas atrás, un señor que no es médico, porque él así lo dice, o lo decía, y que a través de ciertas investigaciones, este señor dicen que se quitó la vida. Estoy hablando de Frank Suárez.
Sí, este señor no es médico, pero a través de unas investigaciones, él se hizo experto hablando del metabolismo y abrió unas clínicas, estas clínicas que están en más de 10 países distribuidas, en Latinoamérica, en Europa. Estas clínicas por años ayudaron a muchas personas a controlar ciertos aspectos de salud, incluyendo bajar de peso, incluyendo diabetes, estos problemas graves que hay en la humanidad, presión arterial alta. Este hombre se suicidó, según ya se aceptó socialmente. El creador del poder del metabolismo, investigador y experto en esta materia, él dice que el cerebro nuestro es un órgano que controla el SNC, que es el sistema nervioso central. Y él dice que este sistema controla todo el cuerpo. El metabolismo, él dice, que es la función que Dios creó en el ser humano, donde todo lo que uno se come se convierte en glucosa, que es azúcar en el cuerpo, y esta glucosa es la que hace que el cuerpo de usted tenga fuerza y energía para vivir. Usted y yo no tenemos que estar conectados con un cable a la corriente. Nosotros nos dormimos y el cuerpo, su metabolismo hace que lo que usted se comió en el día anterior se convierta en glucosa, y esto hace que usted tenga fuerzas a través de un mecanismo que la insulina lleva esto a los músculos, y es un proceso médico. El que quiere investigar un poco más de esto puede investigar. Él también dice, y es una de las frases que me llamó mucho la atención del libro de él, él dice esto, él dice que el cuerpo fue creado en extrema perfección, pero que tiene un dueño ignorante. Y yo quise ver cómo yo ponía esa frase en términos de la iglesia. Miren lo que yo puse. Yo revertí esa frase de él. Y yo dije, el cuerpo o la iglesia de Cristo es completamente ignorante con un dueño perfecto. Uno de los graves problemas que tenemos los cristianos es que lastimosamente, por no estudiar bien la palabra y no acercarnos a Dios, somos muy ignorantes como cuerpo de Cristo. Cristo es perfecto y Cristo vendría a ser aquí en la cabeza, el cerebro, el guía, la perfección que Dios dejó para que guiara a este cuerpo que somos todos nosotros, la iglesia de Cristo. Él es la cabeza, lo perfecto es Él, el que debe controlarnos. Pero nosotros como iglesia aquí abajo somos muy ignorantes, y aparte de eso, no solamente ignorantes por desconocimiento, sino que somos ignorantes también porque tampoco nos queremos bíblicamente educar para tener un concepto claro de cuál es la voluntad del que maneja el cuerpo de Cristo, que es Él, la cabeza. Ahora bien, hoy en día hay algo que está pasando en el reino del Dios aquí en la tierra. Yo pregunto, ¿por qué usted cree que la gente no se está convirtiendo a Cristo? Y yo puse aquí muchas preguntas que inquietan a la comunidad cristiana en el mundo entero. ¿Por qué usted cree y yo creo, o por qué los pastores están viendo que la gente no se está convirtiendo? ¿Por qué no hay seguidores fieles a Cristo como los habían en otras épocas? ¿Qué está pasando con el cristianismo que no hay tantos seguidores fieles? ¿Por qué se están descarriando tantos cristianos? ¿Qué está pasando con el cristianismo? ¿Qué está pasando con la iglesia hoy en día? En el mundo entero, hermano. No solamente aquí en Haitao, no. En el mundo entero hay una escasez. Pero yo también sigo preguntando, ¿por qué la gente no pertenece en la fe? No está tan activo o tan apasionante en la fe como lo tenía antes en su corazón. ¿Cómo se combate tanta frialdad y flojedad espiritual dentro de la iglesia? Hermano, estoy hablando de la iglesia. No estoy hablando del que no conoce a Cristo.
Estoy hablando de la iglesia en general, en el mundo entero. ¿Por qué no queremos participar de las cosas de Dios? La respuesta está en su palabra. Realmente esta generación, los últimos 50 años de evangelio, ha sido mal informada de cómo Dios diseñó espiritualmente lo que genera fe. Hemos estado generando fe a través de generadores que no permanecen. Se funden, se queman y en el camino se oxidan. ¿Con las qué? Con las tribulaciones, con el medio ambiente donde se envuelven. Tenemos que volver al plan original de cuál es el generador correcto. Y voy a explicar esto. Miren, hermano, en los últimos 50 años hay una decadencia cristiana en el mundo entero. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo, las iglesias, los pastores y nosotros los que hemos nacido en esta época hemos sido engañados. Pastor, ¿cómo así engañados? Sí. Porque lo único que genera fe de salvación y de permanencia es la cruz de Cristo. Lo único que existe, el único diseño de parte de Dios que fue dado al hombre y revelado en los siglos pasados y que fue encarnado en Cristo Jesús para dar salvación es su muerte. Es el único generador de salvación. Pero ¿qué pasa? Ese generador de salvación que es Cristo no perece ni por épocas, ni por lluvia, ni por tiempo, ni por escasez, ni porque usted se mude de país. Eso permanece así porque es Cristo ese generador. Pero ¿qué pasa? 50 años para acá, las iglesias han sacado a Cristo de esa generación de fe y de su palabra y han puesto dar comida, dar ropa. Te invito a mi casa a que comamos y hagamos un té. Si tú no tienes ropa, yo te voy a dar ropa. Y hemos hecho de la segunda bendición que yo dije en principio, la segunda bendición de la providencia de Dios. Dios es un Dios proveedor. Hemos hecho de la iglesia que el foco original, el generador principal que genera fe para vida eterna, lo hemos quitado y hemos puesto que la gente crea en Cristo a través de lo que yo como iglesia le puedo dar. Y cuando eso que yo le doy a él se acaba, se va de la iglesia. No sé si me entienden. Cuando la comida que yo estoy dando aquí en el basement se me acabó porque yo no tengo más dinero para regalarte comida en nombre de Cristo, porque te estoy dando comida para que tú creas en Cristo. Cuando esa comida se acabó, me voy de la iglesia. Cuando yo no puedo darte lo que yo te generé en principio como fe, porque yo te vendí un evangelio incorrecto. El evangelio fue un evangelio de la prosperidad. Yo te vendí a ti prosperidad, te vendí el evangelio de salvación a través de lo que yo físicamente y humanamente te puedo dar. Y cuando eso se acaba, entonces el incentivo, el generador, se le acabó la batería. ¿Me están entendiendo, hermano? Es decir, por 50 años y yo tengo toda la autoridad, primero porque Dios me la dio y segundo porque la he vivido, porque soy cristiano desde niño. He visto eso en 4 generaciones. Yo mismo la he vivido en diferentes iglesias que he estado. Me venden el evangelio y usamos lo que sería una consecuencia de fe, una bendición y una providencia de parte de Dios, porque Dios es justo y Él dice que si los pajaritos que están allá afuera no hilan ni siembra y Él los mantiene todos los días, ¿qué no va a hacer de sus hijos? Es una consecuencia de provisión de Dios como Dios creador y como Dios Padre que es. Pero esa providencia no es la que me lleva al cielo a mí. Por eso es que usted ve que tanto Dios bendice a los cristianos como bendice a los no cristianos. Dice la Biblia que el sol sale para buenos y para malos, para justos y para pecadores. Dice la Biblia que hay gente millonaria que son gente atea y gente millonaria que sí creen en Dios. Hay una bendición establecida desde el principio por Dios,
que es la consecuencia de ser criatura de Dios y ser un hijo de Dios. Pero eso no tiene que ver con nada con salvación. Eso es el medio ambiente en que Dios nos creó en un planeta y nos dio en este planeta recursos para que usted y yo, dentro de los recursos humanos, convivamos y coexistamos unos con otros, nos ayudemos unos con otros. Pero esto no es salvación. La salvación, el único generador de fe que existe en el planeta, dado por Dios, es su Hijo Jesucristo. Y es el único que puede permanecer. No importa que yo sea rico o sea escaso, no importa que yo esté sano o que no. Hay gente que se acerca a Dios y del púlpito le dicen a la gente: ven, acércate, tú tienes cáncer, yo voy a orar por ti. Y mientras la persona está en un tratamiento y en un tiempo de oración, está aquí en la iglesia. Desde que se sana, se va a la iglesia. Así funcionamos. ¿Por qué? Porque le vendimos de un púlpito que Cristo solamente, la salvación y la fe es si te sana de cáncer. Pero si no te sanas, entonces la fe se murió. ¿Saben por qué? Porque se oxidó en el camino, porque el generador no fue Cristo. El generador fue: sáname para yo servirte. Nos han vendido por muchos años este tipo de fe. En el día de hoy es una responsabilidad mía como pastor. Y miren, hermano, el sermón del día de hoy no era este. Este se hizo esta mañana en mi casa. Este sermón. ¿Producto a qué? A unos cuestionamientos que hubieron el viernes. Muy interesante aquí. Que la gente no sabía cómo predicar y no sabía. Y se armó aquí un tema riquísimo el viernes. Muy bueno. Se extendió el culto de 1 hora y media a 3 horas. Aquí tuvo la cosa buenísima. Y cuando yo dije: señores, tenemos que irnos, la gente se puso a mirar, que no quería irse. Este viernes nos fuimos aquí tardísimo. Nos gozamos tremendamente. Entonces yo dije: espérate, yo tengo que ser un pastor responsable. Señor, dame palabra para el domingo. Dame palabra para el domingo, para yo entender de parte tuya qué es lo que nos genera fe, cómo nos han estafado y cómo nos han engañado por tantos años. Porque la consecuencia de ser cristiano es que yo, como hijo de Dios ahora, sí, yo deseo servirte. Si tú estás en necesidad, yo deseo darte un plato de comida. Dios bendice eso. Si tú estás desvestido, yo voy de parte de Dios a buscar ropa, a sacar de mi bolsa dinero y voy a darte ropa para que tú te vistas, porque es una consecuencia. Porque ya yo soy cristiano y yo te amo, pero yo no puedo predicarle a la gente el evangelio a través de las cosas que yo le doy, porque es un generador que cuando se acaba el recurso, se acabó la fe. Yo necesito plantar correctamente un generador agresivo. Y cuando digo agresivo me refiero a un generador correcto, de que la única persona que genera fe es la vida de Cristo, este crucificado y resucitado. Si yo no estoy claro en eso, entonces estamos jugando a una iglesia que no está bien fundamentada sobre las rocas que es Él. Entonces, ¿en qué estoy fundamentando la iglesia? ¿En ministerios de clubes sociales? ¿O soy una iglesia que soy un charity? ¿O soy una iglesia que soy una organización sin fines de lucro, que lo que me encargo es solamente de hacer programas para ayudar a gente? Pero si eso no está fundamentado en la roca que es Cristo, entonces el día que esos recursos se acaben, la gente va a dejar de hacer fila afuera de la iglesia. Hoy en día sí nos ha servido ese tipo de actividad como como el anzuelo. El anzuelo que le ponen a los peces, que le ponen un poquito de carne o lo que sea, dependiendo de lo que te vaya a pescar. La iglesia nos hemos hecho expertos en anzuelar gente. No, pastor, porque dice la Biblia que somos pescadores de hombres ahora. Ok. Suena, pero yo no creo que Cristo, y lo voy a comprobar en el día de hoy, Cristo no sanaba a la gente. Oigan esto, y lo voy a comprobar en el día de hoy con varios. Cristo no sanaba a la gente, ni le daba comida a la gente para que creyeran en Él como Salvador. No, Él sanaba a la gente y hizo lo que hizo por amor y por compasión. Y se lo voy a dar a ustedes ahora mismo un texto. Todo lo que Cristo hizo con los discípulos, que sanó paralíticos, cojos, ciegos, alimentó miles de personas, no lo hizo como lo está haciendo la iglesia hoy en día,
que lo hace para traerlo a la iglesia para que se sienten ahí, para que escuchen la palabra de Dios. No. Él lo hizo por compasión y por amor. Pero el mensaje claro de Cristo fue siempre: yo vine a morir. Yo soy, de parte de Dios el Padre, esa herramienta que Él va a usar para redimir al pecador. Yo soy esa persona. Y vamos a entrar ahora a una cantidad de sucesos bíblicos que vamos a estar leyendo en su palabra, para que ustedes entiendan que la visión de la iglesia tiene que cambiar completamente. Hightown y todo el que me está escuchando, debemos de cambiar la mentalidad de la iglesia moderna. Tenemos que entregarle a la gente el generador de fe correcto, que es Cristo, no el darle cosas a la gente, aunque eso sea el resultado. Claro que sí, dice la Biblia que si usted está en necesidad, yo debo de ayudarlo, y ha sido mi predicación desde que yo fundé esta iglesia en el 2016 hasta el día de hoy. Vamos a ir para las calles a buscar quien tiene necesidad y vamos a ayudarlo, pero no debe convertirse en el generador de fe, porque el generador de fe es diferente. Esto es una consecuencia, porque ya yo en compasión como Cristo y en amor como Cristo, yo voy a buscar a las almas perdidas, y de camino voy a condolerme de su problema humano. Con esta introducción, entonces vamos a predicar. Generadores de fe. Quiero comenzar a leer, hermanos, algunos pasajes bíblicos. Ya leímos uno que fue Marcos 8:27 hasta el 38. Pero quiero irme a Romanos. Acompáñenme a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y esta es la base de este generador. Si el generador de fe es Cristo, si el generador de fe es el mismo Señor Jesucristo que murió por mí y por usted, entonces mire cuál es el concepto para yo poder traer el cable. Porque una cosa es el generador es el aparato, lo que saben de electricidad. Es un aparato que genera electricidad, pero él, a menos que tenga la tecnología Wi-Fi que tienen ahora los celulares, que uno carga wireless, pero hay un cable que conecta al equipo que va a recibir la electricidad del generador para que funcione. Ese cable es esto que dice este pasaje. Miren lo que dice, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es lo único. Ahí no me dice en ninguna parte de ese texto: y la fe viene porque tú estás diciendo a la gente que vengan a buscar comida. Ahí no dice eso. No, dale comida a la gente, y a través de la ropa que tú le des y las bondades, ellos van a generar fe. Eso no es lo que dice ese pasaje. La fe viene por el oír únicamente, y oír la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se encuentra el evangelio. Creer en mí, dice Cristo, y aunque estés muerto vivirás. Y hay muchos textos que hablan de la única esperanza de vida eterna. Acuérdense, hermanos, que lo que a Dios más le importa no es su vida terrenal, aunque Él tiene cierto protocolo de bendición, como yo expliqué en el principio, para que usted conviva aquí en la tierra. Pero esta vida se acaba. A Dios le importa su alma en la eternidad junto con Él en el cielo. Es la parte importante de Dios. Todo lo otro se acabó. Si usted tiene salud, se acabó la salud. Tiene dinero y un día se acabó el dinero. Tiene 3 carros y un día anda en un cacharro que no sirve para nada. Todo se acaba. Generadores de fe que no ayudan para la eternidad. Vamos a Mateo otra vez. Mateo 8, 1 al 4. Y aquí vamos a empezar a entender cómo Cristo veía el plan de salvación. Mateo capítulo 8, 1 a 4. Uno a 4 de Mateo capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante
su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Yo quiero que repitan conmigo esto. Mira, no lo digas a nadie. Hermanos, si yo estoy trayendo algo nuevo, lo que yo más quiero que se sepa, ¿o no? Si yo ahora mismo le he dicho que los mensajes estos que están puestos en pantalla de los talleres, yo acabo de dedicarle 15 minutos a dos anuncios, exhortándolo y animándolo que agarren eso y lo repartan entre sus mujeres y entre los amigos para que vengan a las charlas, porque hay que hacer campaña, porque me interesa que esa gente cambie sus vidas y sus matrimonios. ¿Por qué Jesús, nunca usted se ha puesto a preguntar, por qué Jesús no le dijo a ese leproso: mira, te sané, ahora ve y riégalo para que crean en mí? ¿Por qué Jesús no dijo eso? Ve y riégalo al pueblo, muéstrate y riégalo a todo el mundo, tus familiares y todo el mundo, para que la gente sepa que yo sí hago milagros y que yo soy hijo de Dios de verdad, y para que sepan que yo vine de verdad a salvar. ¿Por qué Jesús no hizo eso? Él le dijo: no lo digas a nadie. A Cristo no le interesaba, hermanos, sinceramente, ser conocido por los milagros que él hacía. A la misma madre de él le dijo en la boda de Canaán: mujer, ¿qué tú tienes contra mí? No es mi tiempo todavía. A él no le interesaba. Jesús pudo haber dicho: déjame yo empezar antes de tiempo para ir ganando terreno, porque a Juan el Bautista ya le quitan el cuello. No. A Jesús no le interesaba darse a conocer a través de los milagros. Él vino para dar a conocer al Padre, dice él, en su persona. Él vino para así dar a conocer lo que más adelante le va a decir a los discípulos, que vamos a leer, para comenzar a decir miren, el misterio de Jesús, ¿sabe cuál fue? Preparar 12 hombres, y uno de ellos lo traicionó. Pero mientras él los preparaba para que esos hombres que él dejaba, que eran sus discípulos, se encargaran de la iglesia que él iba a fundar y que el Espíritu Santo iba a confirmar en Pentecostés, tuvo él que ir enseñándole 3 años, caminando junto con ellos. Y mientras caminaba y les enseñaba, él tuvo compasión de mucha gente. Y esa compasión lo llevó a alimentarlos y a sanarlos. Pero Cristo no vino a eso. ¿Entiendan esto? Lo único que Cristo vino aquí fue a morir y a dejar hombres que entendieran cuál era el plan de su Padre con él, y dejarlos caminando con el Espíritu Santo, lo que hasta el día de hoy llamamos la iglesia. Ese fue el plan de Cristo. Pero en el caminar, como Dios amoroso que es y perfecto, él tuvo misericordia y se compadeció de gente, y resucitó gente de los muertos, y sanó gente muerta, y resucitó a la hija de Jairo, y sanó leproso, y levantó paralítico. Hizo de todo Jesús. Sacó demonios, pero él lo hizo no para que la gente entendiera: pues mira, pues es verdad que es Dios. No. A él no le importaba eso. Porque Cristo no expandió el Evangelio. El Evangelio fue expandido después que resucitó, con el Espíritu Santo, los discípulos y toda la gente que siguió después, hasta el día de hoy, hasta la iglesia de hoy. Este es el Evangelio. Pero Cristo no expandió el Evangelio. El Evangelio está siendo esparcido por el Espíritu Santo y la iglesia, porque Cristo resucitó y se fue y está a la diestra del Padre. Entonces, iglesia moderna y contemporánea, dejemos al mundo entero de vender un generador que no es de fe realmente. Tenemos que vender a Cristo y a este crucificado. Y no importa lo que la gente piense, no es mi papel como hijo de Dios convencer a nadie. Como yo decía en el principio, yo no puedo tomarme la libertad como hijo de Dios de ayudar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita su ayuda en convencer. Necesita nuestra ayuda en esparcir el Evangelio, en decir las buenas nuevas de salvación. Es el papel de la iglesia. Que los ángeles están locos, dice la Biblia. Están loquitos los ángeles por hacerlo. Pero Dios le dijo: no. Es que no le toca a ustedes, los ángeles. Eso le toca a la iglesia.
Y el Espíritu Santo va a hacer su papel. Aunque usted lo quiera entender o yo no lo quiera entender, miren, el Espíritu Santo con una alabanza que hable de arrepentimiento ha salvado más gente en la historia que un plato de comida. Con una alabanza que hable ¿qué? La palabra de Dios, y ese oír de la palabra de Dios va a generar fe. El mejor generador de fe que existe, la palabra de Dios. Pero nos hemos equivocado por muchos años. Y no es que ahora, pues entonces ahora no vamos a dar nada. No, sigamos dando. Porque el dar es parte de un mandamiento. Es mejor dar que recibir. Y el dar y ayudar a la gente es la consecuencia de mi salvación en Cristo hoy en día. Yo, a raíz de que soy salvo, el Señor ha puesto en mi corazón un deseo infinito de yo esparcir todos mis recursos para hacerlo a la gente de afuera. Eso es parte del procedimiento. Pero yo no puedo traer a la gente a la iglesia por ese motivo, porque el día que se me acabe el recurso, se van a ir por la puerta. Pero si Cristo es el generador principal y el Espíritu Santo lo convenció de su salvación, aunque venga la escasez, van a permanecer firmes a Dios. Porque eso es lo que dice su palabra. Jesús no estaba muy interesado en que la gente genere fe siguiéndolo por los milagros que él podía hacer. Estos milagros él los hacía por amor y por compasión. Ahora, en la Biblia sí me enseña los motivos, muchos de ellos, por lo cual la gente lo seguía. Mateo capítulo 6. Mateo 6, 1 y 2. Oigan lo que dice. Mateo 6, capítulo 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues dé limosnas, déjenme ver. Lucas capítulo 8, vamos a Lucas. Lucas capítulo 8, 52 al 56. Lucas 8, 52 al 56. Miren lo que dice este texto. Y lloraban todos, Lucas 8, 52, 56. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Es la hija de Jairo. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó a que le diesen de comer. Versículo 56. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijesen lo que había sucedido. A Jesús no le interesaba que la gente se enterara de que él había resucitado a la hija de Jairo. No, quédense callados, reciban su bendición, quédense callados, nos vemos. Jesús no estaba atrás de eso. Jesús estaba atrás, literalmente, de expandir su reino a través de un grupo de hombres que estaba preparando para que cuando él resucitara se encargaran de la iglesia con el Espíritu Santo. Ese era el papel de él. Juan capítulo 9. Vamos a Juan. Juan capítulo 9, 1 a 12. Oigan lo que dice. Yo voy a ir avanzando si usted no le encuentra tiempo. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, sino que ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?
Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Y decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Hermano, si Jesús hubiera querido, levanta un canal de YouTube ahí mismo y graba todo y lo publica. Y que se riegue en el pueblo entero que ese hombre que era ciego lo sanó. A Jesús no le interesaba hacer publicidad de lo que no traía vida eterna. A lo que Jesús le interesaba traer publicidad era de lo que realmente salvaba al hombre, que era su muerte. Su muerte y su resurrección. Jesús quiere que las personas generen fe de la manera correcta, solo creyendo en Él, no en las iglesias, no en programas, no en bondades, no en dar comida, no en darle dinero a la gente, no en hacer favores. Estas cosas y fuentes de interés deben ser el resultado y la consecuencia después de que estamos en Cristo, y no la causa de fe que nos mueven hacia Él. Cuando estas cosas desaparecen, también desaparece la fe. Juan 6:51. Vamos allá. Juan 6:51. Dice el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el generador correcto. Usted puede alimentar, hermano, a mucha gente. Podemos coger toda la ofrenda aquí que se recorta semanal y hacer obras sociales que son buenas. Podemos ayudar a la comunidad y traer aquí a la iglesia una cantidad de consejeros para que ayuden a las personas. Podemos dar todas estas charlas programadas para que las familias, humanamente, los matrimonios les vaya bien. Pero si nosotros no acompañamos eso con la sangre de Cristo, se van a ir al infierno. Si yo no le doy a ellos el generador correcto, que es la palabra de Dios y la vida de Cristo que está en ella, entonces no estamos asegurándole la vida eterna a nadie. Estamos ¿qué? Entreteniéndolos humanamente aquí en la tierra. Es importante que nosotros como hijos de Dios nos enfoquemos realmente en lo que es la iglesia. Es importante que nosotros como hijos de Dios nos enfoquemos realmente en las cosas que son eternas, no perecederas. Porque las cosas perecederas aquí en la tierra están hoy y mañana no están. Usted puede andar en un Mercedes-Benz hoy y pasado mañana en una bicicleta. Se acabó. Los judíos estaban en su tierra tranquilos, sin problema, y llegó Hitler y en la Segunda Guerra Mundial lo sacó, el holocausto, y ustedes conocen la historia. De un día a otro todo se le fue. Si Job hubiera estado como Satanás pensaba, agradecido de Dios por lo que Dios le hubiera dado, el mismo día que le mató a los hijos, maldice a Dios. Pero Dios le demostró a Satanás que Job estaba así porque él amaba a Dios, no por lo que Dios le había dado. Lo que Job tenía era el resultado de un Dios bondadoso, de un Dios amoroso. Ahora yo le voy a hacer un reto a la iglesia. Nuestra iglesia local, Hightstown, como miles de iglesias a través de la pandemia, pasó por situaciones donde las iglesias en el planeta se vaciaron. Y hay muchas que todavía no se han podido
volver a juntar por problemas económicos o por problemas de local físico o por problemas que los propietarios no quieren que se reúnan hasta que no esté la vacuna completa. Pero nosotros acá localmente también sufrimos la pérdida. Antes de la pandemia éramos alrededor de 120, 90, 85 nos juntábamos todos los domingos. Y muchas de esas personas se han ido y muchos de ellos, yo sé por qué no están acá, pero hay muchos de ellos que yo les aseguro que no sabe por qué no están aquí. Yo quiero en el día de hoy animarlos a la iglesia. Yo quiero que si usted tiene el número de teléfono de cualquier persona que estaba aquí antes en la iglesia, no se vaya al porqué. No es momento de un porqué, es un momento de usted decirle regresa. Si se está congregando en otra iglesia, déjelo, porque está sirviendo a Dios en otra iglesia. Pero si no está yendo a ningún sitio, si está en su casa, solamente sentado en su casa viendo televisión y trabajando, él necesita de Dios. Necesitamos hablar por teléfono y visitar, si podemos, si nos dejan, a ciertas personas que antes estuvimos aquí sentados en esta iglesia local y que hoy en día no están, simplemente porque dentro de la pandemia se fueron y no están yendo a ninguna iglesia. Si están yendo a una iglesia, gloria a Dios, están sirviendo a Dios en una iglesia. Eso es lo que queremos, que estén firmes donde quiera que estén firmes por ahí. Pero si no están yendo a ninguna iglesia simplemente por temor a la pandemia o por temor a contagiarse, pero sí están yendo al supermercado a comprar, entonces hay un problema espiritual. Porque usted no me puede decir a mí que está yendo a trabajar y está yendo al supermercado y está yendo por ahí a hacer cosas y no tiene tiempo para Dios. Eso es mentira, hay un problema ahí. Entonces hay un problema espiritual. Usted no está amando a Dios. Entonces, como iglesia, los que hemos quedado por su misericordia firme, es nuestra responsabilidad rescatar de nuevo para atrás a aquellos que no están yendo a ninguna iglesia. Y recuerde lo que yo dije el viernes. Dice la Biblia que Dios multiplicó por 2 la recompensa para todo aquel que va y busca a un hermano que está descarriado y otra vez lo anima a que se reconcilie con Dios. Hay 2 recompensas en el cielo. ¿Qué lo va a dar Dios? No sabemos qué recompensa es, pero hay una recompensa doble, dice la Biblia, para todo aquel que rescata a un hermano que está descarriado. Yo exhorto a la iglesia que cuando empecemos a predicar el evangelio a las personas, no le predique mira, ve que nuestro pastor se ríe bonito, no les predique mi sonrisa, porque entonces es un generador incorrecto. No, ve que la mujer del pastor también nos ayuda, no predique la mujer mía. Mira, ve que nosotros tenemos una reunión y nos juntamos los viernes y después del culto hay chocolate caliente y compramos sándwich. No predique comida aquí. Prediquemos a Cristo. Cristo es la salvación. Porque el día que no haya actividad ni haya comida, se van a ir de la iglesia como se fueron toda la pandemia. No estaban firmes en el generador correcto, que es Cristo. Que el Señor añada bendición sobre su palabra. Que esta pequeña disertación nos cree de parte de Dios una conciencia de cuál es nuestro papel como iglesia y como hijos de Dios individual para alcanzar personas. Que le demos a ellos la esperanza correcta, la esperanza que no se oxida, el generador que no se apaga, que es Cristo, su muerte y su resurrección. Que en las siguientes semanas estaremos celebrando como fiesta cristiana, porque la Semana Santa viene por ahí. Sabemos que no fue esa semana, pero es la que celebramos. Entonces vendrán actividades, vendrán reuniones con otras iglesias. Que el Señor bendiga su palabra, que bendiga la iglesia, que se lleven de parte de Él un mensaje donde podamos restaurar el vicio que tenemos de años de otras congregaciones y otros pastores, y que nos enfoquemos en el generador que realmente nos da vida eterna, Cristo Jesús, nuestro Señor. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, gracias por este gran mensaje que tú nos traes a nuestra mesa. Gracias porque sí, Señor, a partir de hoy vamos a entender que la única fuente que genera fe es tu palabra a través de la historia que Cristo
vivió mientras estuvo con los discípulos su muerte y su resurrección. Permite que la iglesia y que todo el mundo que escuche este mensaje que tenga una convicción correcta de que la iglesia no es un club social, que no es un organismo para dar dádivas que lleven estas a la vida eterna. No, somos un organismo para ayudar a la gente, claro que sí. Somos un organismo donde vamos a estar sirviendo de recursos a aquellos que están necesitados, claro que sí. Somos tus manos y somos tus pies, mi Señor. Tú mismo, mi Señor, nos dice en tu palabra que habrán algunos que llegarán al cielo y que tú le vas a decir: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve sin ropa, estuve con frío y me abrigaste. Y muchos te dirán: Señor, pero ¿cuándo yo hice eso contigo? Cuando tú lo hiciste con uno de los pequeños allá abajo, lo hiciste para mí. Sí, mi Señor, hay un compromiso de la iglesia de buscar al necesitado. Pero el único generador que va a salvar no es cubrir la necesidad, mi Señor. La única fuente de vida eterna eres tú, mi Señor. Tu muerte y tu resurrección. Que tengamos una convicción correcta. Que los misioneros, mi Señor, que están trabajando en representación tuya, mi Señor, en los países nuestros y en otros países, que se enfoquen, mi Señor, en la salvación. Sí, tienen que ayudar, mi Señor, quizás económicamente. Sí, tienen que ayudar dándole un pan a la gente. Claro que sí, mi Señor. Tú prometes bendiciones y recompensas cuando hacemos esto. Pero el pan sin Cristo, mi Señor, es igual a infierno. La ropa que yo doy sin Cristo es igual a infierno. Las bondades que humanamente yo pueda dar, mi Señor, sin Cristo es igual a infierno, mi Señor, porque lo único que trae salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Yo te pido, mi Señor, que no demos una cosa sin la otra. De nada le vale al hombre ganarse este planeta entero y que su alma se pierda. Dar una conciencia correcta, mi Señor, a la iglesia, a tus hijos, de que sin temor y sin miedo dependamos de la obra salvadora de Cristo en las manos del Espíritu Santo, proyectando el Evangelio a través de la iglesia, mi Dios. Gracias por los hermanos aquí presentes. Bendice grandemente, mi Señor, a cada una de las familias que están aquí presentes. Las visitas nuevas, mi Señor, que están entre nosotros, bendícelas. Confírmale en su corazón el deseo, mi Señor, de poder acercarse a ti a través de cualquier iglesia local que tú pongas en su corazón ellos servirte. Bendice a los niños, los padres, los abuelos, mi Señor, y que esta semana que empieza en el día de hoy sea una semana gloriosa junto contigo. Gracias por todo. Gracias por permitirme a mí como pastor servirte, mi Dios. Un favor inmerecido, pero por tu gracia, mi Señor, aquí estamos levantando bandera cristiana en tu nombre para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.